estamos de regreso y mientras migrantes caminan por Chiapas con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pues tenemos ya un acuerdo que se habría tomado ayer en Palacio Nacional, dos hechos que vamos a poner en perspectiva, vamos a entender de qué se trata y sus consecuencias con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, conocedora de este tema. Eunice, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las características que tú estás observando en esta nueva caravana que ha partido desde el 24 de diciembre de Chiapas con respecto a otras? Porque no es la primera y se da pues ya bajo nuevas demandas y nuevas presiones para ambos países, Estados Unidos y México. Bueno, pues estamos viendo una caravana, como tú decías, no es la primera, ya se han dado varias, y yo creo que aquí pues estamos viendo quizá algunos liderazgos que llevan esta caravana en particular. En otros casos han sido otros líderes también que han estado ahí, al menos pues como un enlace comunicativo de la misma. También hemos visto, mencionaba ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso se ha disminuido el contingente, ¿no? Porque hablaban, al menos los que estaban ahí en el sur al principio, de una caravana entre 6,000 y 10,000 personas. Al parecer ya el contingente que está saliendo de Escuincle el día de hoy ahí en Chiapas, pues ya es mucho menor, es decir, se habla ya de una reducción, pero aquí creo que lo simbólico, a pesar de que haya esta reducción, es el tema que tú decías, es decir, ha salido una caravana tras otra. Una característica que le veo es que ellos se autonombraron, ¿no? También esta caravana, el éxodo de la pobreza, y pues han hecho algunas exigencias o peticiones, porque en el marco de esta caravana es que se da la visita de Estados Unidos a México, ¿no? Encabezados por Anthony Blinken, y bueno, eso creo que es lo particular, pero lo importante es lo que ha sucedido durante 2023 y en los últimos 2 meses. Un flujo sin precedentes, muy importante. Además, las características del flujo, es decir, no es el migrante solo de antes, sino Exacto. que ahora son unidades familiares completas, y eso tiene, pues por supuesto, toda una complejidad que haya tantos niños y mujeres en estos contingentes. También algo importante son las razones por las que la gente migra. Eso creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque también se habló en la reunión con la delegación de Estados Unidos de las causas. Sí es muy importante atender las causas. Creo que México, además, de forma reiterada ha estado diciendo eso, y es real. Sin embargo, eso es tardado. Las causas son diferentes. Repito, ya no solo es un tema económico como hace 20 o 30 años. Hoy mucha de la gente que viaja, y por eso lo hace en unidad familiar, es por el riesgo a perder la vida, por amenazas del grupo del crimen organizado en sus países, por persecución política en algunos casos. Entonces, todo eso además se une con la complejidad del cambio climático, de los desastres naturales, en fin, de la insuficiencia alimentaria, de otras razones, y eso hace largo, digamos, una estrategia de largo aliento, el ir a las causas. Entonces, es importante que se haga, porque además se ha prometido ya varias veces. México, como quiera, pues ha puesto estos programas de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, que me parece pues que no es suficiente ante la enorme causalidad y multicausalidad del fenómeno, pero bueno, está poniendo ahí su esfuerzo. Claro. Pero a mí no me queda claro. Estados Unidos, por ejemplo, ha prometido mucho, y yo no veo muy claro que haya una estrategia y un recurso real. De hecho, hace algunas semanas, parte de esta reunión, o el contexto de esta reunión en México, con la delegación de Estados Unidos, se da porque el presidente Biden tuvo que sentarse con los congresistas republicanos a negociar el presupuesto que había pedido para Ucrania e Israel, porque no se lo habían aprobado. Y justamente el tema de negociación fue la migración. Y ahí yo me pregunto, o sea, ¿no sería mejor que en vez de estar negociando un presupuesto para Ucrania o Israel, negociara pues un presupuesto para ir a esas causas que tanto se ha comprometido, ¿no? En fin, creo que ahí hay varios temas, pero al final hay que entender que hoy la gente huye, digamos, del riesgo a morir en sus Así países es, muchas veces. salvaguardando su vida. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, estamos conversando con ella sobre lo que sucede con esta nueva caravana y lo que se habría acordado ayer en Palacio Nacional. Eunice, tú conoces muy bien la evolución de Cancillería, no solamente de este sexenio, en otros sexenios le has dado cobertura desde tu expertez.
Y me gustaría que dimensionaras, que analizaras lo acordado ayer, si trasciende los propósitos de buena voluntad que siempre deben darse en una agenda bilateral, si tenemos novedades de contenido. Y lo digo porque también hay un nuevo perfil en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No es un detalle mínimo que sea Alicia Bárcena, una mujer que estuvo al frente de la CEPAL más de una década y que por supuesto que conoce muy profundamente las raíces, los problemas que desatan la migración en la región. Entonces me da la impresión de que ese nuevo liderazgo también podría imprimirle otro sello al diálogo con los Estados Unidos. Mire, yo creo que sí, efectivamente he dado seguimiento y he trabajado en la Cancillería, Sí, claro, como directora del Instituto de los Mexicanos al Exterior, y bueno, trabajamos ahora en varios grupos de trabajo con la Cancillería, y como dices, creo que ha habido un cambio a partir de que llegó la canciller Alicia Bárcenas. O sea, creo que esta experiencia de haber dirigido la CEPAL y otros, ¿no?, porque tiene un amplio sí, currículum, claro. ha servido en sí meterle una tónica distinta. Tan es así que hoy es ella quien coordina realmente todo este tema migratorio, ¿no? Ella encabeza muchas de estas reuniones también a nivel nacional, y de inmediato ella instaló, por ejemplo, una Dirección General de Movilidad Humana para atender el tema migratorio, una dirección que no existía en la Cancillería. Muy Y esa importante. muy importante, y que ha coordinado, por ejemplo, la reunión en Tapachula, que con mandatarios de diferentes países de la región para también abordar el tema migratorio. También es Alicia Bárcenas quien se ha vuelto de alguna forma la vocera también en este tema, ha ido a la frontera misma, ha estado muy atenta, creo yo, al tema, y me parece que sí le ha dado un giro. Por supuesto no está fácil, porque también creo que hay una presión muy importante de Estados Unidos. Estos acuerdos que ella dice, pues finalmente son muy genéricos, ¿no? Estamos hablando, pues hay grupos de trabajo, somos amigos, ¿Viste estamos algo de nuevo? acuerdo. ¿Viste algo nuevo, Eunice Rendón, Una de cosa lo pactado interesante. ayer? Hay una cosa interesante que sí fue como más puntual, ¿no?, más allá de lo genérico, que es el tema de la apertura y la promesa de no cerrar los puentes. Hay que recordar que en los últimos meses se han cerrado varias veces algunos de estos puentes, principalmente ahí en El Paso y en Piedras Negras, Coahuila, en El Paso con Chihuahua y en Piedras Negras con Coahuila, y eso, pues por supuesto, ha tenido una afectación muy importante a nivel económico en ambos países, ¿no? Pero mucho los sectores empresariales mexicanos pues han puesto ahí, ahora sí que el tema sobre la mesa, con pérdidas de más de $200 millones cada día de cierre, y todo esto por el tema migratorio. Regresamos con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, que nos estaba pues poniendo en perspectiva la importancia que tiene el compromiso de no cerrar los flujos en los puentes. Sí, efectivamente, creo que ese es un compromiso que además abona para ambos países, porque el comercio bilateral es de ambos lados. Por Si bien supuesto. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nosotros también somos el primero, segundo, tercer lugar con muchos de los estados fronterizos. Entonces, pues ahí hay un dinamismo en una frontera de más de 3,000 kilómetros, ¿no?, de frontera compartida, en donde es importante que se llegue a este tipo de acuerdos para que no se combinen los temas, es decir, no porque vengan flujos más importantes vamos a cerrar el tema comercial, Claro. tiene otra naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, Claro. ese me parece un acuerdo interesante. Y de los demás, pues va a ser muy importante saber más detalles. Algo que queda pendiente, al menos no se ha mencionado como tal, porque se habló de ir a las causas, se habló del control migratorio, de los flujos, pero no me quedó a mí muy claro si también se habló, porque el gobierno mexicano había planteado el tema de ampliar las vías legales de la migración. Y ahí hay un punto fundamental. Es decir, nosotros desde Agenda Migrante, con el propio gobierno mexicano y con actores internacionales, hemos trabajado ahora sí que en diseñar un modelo que sea seguro, ordenado, humano y productivo. Y subrayo esto último. Claro. Me parece que la inclusión productiva de las personas, no solo de los refugiados, porque a lo mejor esos son los que vienen con mayores vulnerabilidades, pero muchas veces pues no todos pueden probar, digamos, una situación que le permita obtener el refugio en México o en Estados Unidos. Entonces, con otras categorías de migrantes, poder también tener, ahora sí que esta estrategia de empleabilidad. Ahí hay que sentar a los bancos, hay que sentar al SAT,
en fin, hay que sentar a diferentes dependencias. Nosotros es lo que hemos hecho en ese grupo de trabajo que encabezamos de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial, y bueno, pues creo que la oportunidad, hay más de 1.200.000 vacantes en México actualmente. De cara al nearshoring, pues parece, o los empresarios mencionan que van a requerir mayor mano de obra. Hoy tenemos además una variedad de perfiles de las personas migrantes, porque también vienen muchos profesionistas que huyen de otras situaciones. Entonces, creo que ese modelo al menos se deben sentar las bases, porque a mi gusto es la única forma que verdaderamente puede haber un ganar-ganar en este tema. Sin duda alguna. La securitización y la amenaza no ha funcionado, y la prueba son los números. Pues muchísimas gracias, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, por compartir con nosotros esta mañana tu balance de lo sucedido ayer, y vamos a seguir en contacto. Gracias a ti, Ivonne. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.